El tema económico, el tema del crecimiento en este momento es muy importante, desde luego el contexto internacional en el que nos encontramos y la propia lógica interna en México es muy relevante. Bueno, pues como se quiera ver, para celebrar o para preocuparse, el tema del informe del INEGI ayer del crecimiento de 0.1% del PIB, para preocuparse en el sentido de que es un crecimiento mínimo, pero que impide que estemos en recesión técnica. Evidentemente estamos en un momento de desaceleración y de eso hay que hablar ampliamente. Por eso le agradezco al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que esté en la línea telefónica esta mañana para hablar estos minutos que nos permite conversar con él, pues de estos temas que son de primera importancia. Arturo, gracias que nos toma la comunicación, secretario, bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. Al contrario, bueno, estamos frente a esto. ¿Cómo lo lee el secretario de Hacienda, el momento que se vive en términos generales? Lo acabo de decir a grandes rasgos, estamos hablando del elemento informativo de ayer. ¿Dónde estamos parados, Arturo? Mira, en realidad hiciste un resumen muy bueno, casi tendría yo que suscribirlo. En primer lugar, estamos en un contexto internacional complejo, hay una desaceleración de la economía global, que tiene diversos componentes, una parte cíclica, pero una parte muy muy importante y tal vez la más preocupante, una desaceleración asociada a las tensiones comerciales internacionales, fundamentalmente aquellas que se dan entre China y Estados Unidos. El que las dos economías más importantes del mundo, que representan un porcentaje muy importante del PIB global, no se pongan de acuerdo, pues hace que los inversionistas tengan reticencias a realizar inversiones económicas, ¿no? Y esto está impactando a todos. Por ejemplo, para la región, para América Latina, esto ha hecho que las revisiones del crecimiento, que estaban alrededor del 1.6% a inicios del año, hayan caído ya a niveles de alrededor del 0.6%, ¿no? Y México no está exento de estas tensiones comerciales. Entonces el contexto internacional es complejo. Hay algunas cosas específicas del contexto internacional que nos afectan de manera más directa. Yo creo que la más importante es la que está asociada al proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio. Arturo Herrera, bueno, ahí están temas importantes en este contexto internacional. Antes de detenerme más en lo nacional, están las tasas de ayer anunciadas por la FED. Hay una decisión precisamente en este contexto donde la Reserva Federal de los Estados Unidos pues se rebaja los tipos de interés desde hace yo creo que 10 años, es lo que dicen las crónicas en este momento. Estamos hablando de un recorte de 0.25, no demasiado alto, dirían algunos, pero recorte al fin y una tendencia que tiene Estados Unidos, y es un punto de quiebre, obviamente, para la economía más poderosa del planeta y que tiene consecuencias para todos, incluyendo México. ¿Este tema cómo lo es? Mira, es una noticia muy importante, muy significativa, y yo diría además que el mercado ya lo estaba esperando. Lo que hubiera sido sorpresivo es que no lo hubieran cambiado. Usualmente los bancos centrales en general y el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos también en lo particular, cuando hacen movimientos de tasas lo hacen de 1/4 de punto, para arriba o para abajo. Cuando se suele hacer un cambio mayor de 50 puntos base, de medio punto porcentual, es porque se quiere dar una señal de la severidad del tema que se quiere corregir. Entonces yo creo que la FED fue cauta en el sentido de decir la dirección de la economía está asociada con riesgos a la baja de la actividad y por eso hacemos esto, pero no quisieron dar la señal de alarma. Ahora, Estados Unidos es una de las economías más importantes, la economía más importante, pero también es un centro neurálgico financiero. Entonces, la parte financiera de Estados Unidos juega un rol central para todas las economías y para las economías emergentes y economías como la mexicana en particular. Va muy en línea con lo que han estado haciendo otros bancos centrales en los últimos meses, en las últimas semanas. Tan solo en el último mes, por ejemplo, el Banco Chileno, ellos sí bajaron 50 puntos base, etcétera. Entonces, hay una respuesta, yo diría, de las autoridades monetarias internacionales a la desaceleración al disminuir las tasas de interés para tratar de menguar los efectos de esta. ¿Qué piensas, Arturo Herrera? ¿Sí o sí el Banco de México tendrá que hacer lo propio, bajar las tasas también? Mira, este es uno de los elementos más importantes de decisión para el Banco de México.
Nosotros, por supuesto, y yo quisiera antes de hacer cualquier comentario sobre el Banco de México, volver a enfatizar que respetamos la autonomía del Banco de México. Yo participo, además es una pregunta compleja para mí, porque yo participo en el consejo donde se determinan las tasas, en la Junta de Gobierno. Tengo voz, pero no tengo voto, y de hecho la participación mía y la del subsecretario del ramo son las únicas que no forman parte de las minutas. Pero hay algunas cosas que son públicas. Por ejemplo, en el último comunicado del Banco de México, después de la última junta, había una línea donde decía que se iba a estar observando con cuidado la distancia relativa entre las tasas de Estados Unidos y México, ¿no? Y entonces esta señal seguramente es uno de la información que ellos van a estar tomando en cuenta. Sin la menor duda, pues ya lo veremos y pronto, porque efectivamente es un tema que es expansivo, digámoslo así, en el mundo, y bueno, veremos qué sucede con el Banco de México y este importante asunto. Hablando de lo nuestro, de lo que en México se hace o se deja de hacer, hay aquí esta discusión acerca de si estamos o no desde el gobierno de la República con fenómenos de subejercicio presupuestal que pueden también impactar el tema del crecimiento económico. El presidente ayer se refirió al asunto y dijo, bueno, en pocas palabras, él le llama ahorro a lo que otros llaman subejercicio. ¿Cuál es la revisión que hace el secretario de Hacienda de este tema? Mira, primero sí hay cosas que tenemos que hacer y ahora te voy a decir qué es lo que estamos haciendo, pero no es necesariamente un tema de subejercicio. Nosotros hace 2 días entregamos el informe del avance presupuestal y de ingresos a la Cámara de Diputados, y en términos generales el presupuesto tiene un nivel de ejercicio de 40 y tantos, 46, 47%, ¿no? En algunos rubros 49%. Si uno piensa que esto es el informe que va de enero a junio, es de 6 meses, a mitad del año, es justo, uno debería esperar, si el gasto fuera lineal, que estuviera alrededor del 50%, pero el gasto no es lineal. Te doy un ejemplo muy claro. Cuando uno paga la nómina, se paga cada mes una 12ª parte, pero en diciembre se paga el aguinaldo, de tal forma que hay una serie de gastos que están más cargados hacia final del mes. Entonces, yo no creo que sea fundamentalmente un tema de subejercicio, pero sí creo que ante un fenómeno de desaceleración el gobierno tiene que hacer algo, y eso es justo lo que nosotros hicimos el lunes pasado cuando anunciamos un programa para apoyar a la economía, y tenía 3 grandes rubros, Carmen, este programa. Uno, estábamos concentrando algunas de las actividades de inversión que teníamos planeadas y las estábamos acelerando, pero sobre todo aquellas actividades de inversión que tenían una contraparte de los estados o del sector privado, de tal forma que el dinero que nosotros estábamos poniendo se va a multiplicar. En partes de infraestructura estamos hablando de 50,000 millones de pesos. Estábamos hablando también de un programa para acelerar la inversión a través de los bancos de desarrollo de créditos, y te doy solamente un par de números, son 320,000 millones de pesos. Pero había una cosa que sí está relacionada a la pregunta que me habías realizado tú, y que es una idea que se nos ocurrió pensando que podemos acelerar el impacto de algunas actividades económicas desde ahora. No hay nada en la ley que nos impida hacer licitaciones hoy contra cosas que sabemos que seguramente vamos a estar gastando en enero, en el siguiente año fiscal, y lo estaremos gastando en enero. Pero piensa lo siguiente: si nosotros adelantáramos una licitación, por ejemplo, de medicinas o de compra de vehículos, alguna cosa así, en el momento en que la empresa que obtiene el contrato, digamos en septiembre, ellos ya saben que nos lo van a tener que proveer, y entonces empiezan a contratar trabajadores, a hacer inversión en insumos, en equipo, etcétera, desde ahora. Entonces, este tipo de acciones que anunciamos sí tienen una intencionalidad muy específica, que es tratar de darle un empujoncito a la economía desde ahora. Estos 400, si no me equivoco, 485,000 millones de pesos están en ese contexto. Esos son los 3 componentes que están asociados con en este contexto. Parte de esos son recursos públicos, parte son recursos privados de la banca de desarrollo, parte es aceleración de las licitaciones, y una parte muy interesante, por ejemplo, estrictamente privado, está asociado al desdoblamiento de concesiones. ¿Qué quiere decir esto, Carmen? Quiere decir que nosotros le otorgamos a alguien una carretera, digamos, por 20 años, le ampliamos la concesión a 30 años, y a cambio de eso, la empresa que es dueña de esa concesión hace alguna otra carretera aledaña o hace alguna obra adicional. De tal forma que esto no tiene un impacto en el presupuesto, pero sí tiene un impacto en la infraestructura y en la actividad económica.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, sé que te tienes que ir corriendo. Déjame cerrar esta conversación con un tema importante, sin duda, del que hablamos en su momento con Alfonso Ramírez Cuellar hace ya algunos programas aquí, pero ayer volvió al tema en declaraciones precisamente como presidente de la Comisión de Presupuesto. Está hablando de los ingresos, para fortalecer los recursos públicos. Bueno, pues está examinando la posibilidad de incrementar impuestos que ya existan, como el alcohol, refrescos, cigarrillos, y también el territorio de las plataformas de contenido, por ejemplo, Netflix, Amazon, en fin, este tipo de actividades. De esta parte de la historia de las últimas horas, ¿qué me dices y qué piensa el secretario de Hacienda sobre esa posibilidad? Mira, este último, lo que nosotros llamábamos la parte de tributación de la economía digital, es un tema al que le ponemos mucha atención, sí, porque la economía se está moviendo hacia allá. Hace 25 años los periódicos se vendían fundamentalmente en papel, ahora son en línea. Uh-huh. Cuando se vendían en papel era muy sencillo saber dónde se estaba causando el IVA. Si uno lo compraba en el estanquillo de la esquina, pues ahí se estaba haciendo la transacción, ahí se causaba el IVA. Pero si alguien tiene una suscripción, digamos, al Financial Times, al Washington Post, y la suscripción está hecho a través de un portal norteamericano. Oye, ¿por qué no la jornada, el Universal? No, porque esa sí se hace aquí. ¿Esa sí se hace acá? Ah, ok. ¿No? O sea, cuando hace 20 años alguien compraba en algunos de estos distribuidoras un ejemplar del New York Times, sí, y se compraba, yo recuerdo, había un estanquillo especializado ahí en la zona rosa, sí, el IVA se causaba ahí. Exacto. Porque ahí se está haciendo la compra. Cuando ahora se hace una suscripción al portal electrónico, ese impuesto no se está causando aquí. Entonces, la discusión de economía digital, sí, está pasando por tres áreas distintas. Una, cuando hay una actividad que está ligada a una plataforma, pero claramente se puede identificar que la transacción está hecha en México. Y ese es, por ejemplo, el caso de Uber. La plataforma está en Estados Unidos, pero alguien toma un vehículo aquí, lo lleva de la colonia Roma al centro y la transacción está ahí. Y ahí están asociados IVAs, impuestos sobre la renta, y estamos trabajando en ellos. Hay un segundo grupo que está ligado a partes económicas de publicidad que es menos claro. Por ejemplo, y ese es el caso de Facebook, donde cuando la gente entra a su página aparece publicidad. Ahí la posición, por ejemplo, de Alemania y de España es que la transacción comercial se está haciendo en donde está la publicidad. Y hay una parte de contenidos, y por eso lo que yo me refería a los periódicos y Netflix, etcétera, Spotify, que es muchísimo más difícil y no hay un acuerdo internacional. Ahí países como Estados Unidos y la transacción comercial se está haciendo en los servidores de los cuales se está descargando una película. Otros países, México incluido, están diciendo es donde se está realizando el consumo. Hay un acuerdo en el marco de la OECD y del G20 que establece más o menos las premisas. Algunas son fáciles de tasar y otras, lo que se señala es que se está esperando un gran acuerdo global para el 2020, pero que mientras los países pueden tomar medidas interinas. Nosotros ya anunciamos que por lo menos en el primer grupo, en los de Uber, las empresas de transporte, comida, etcétera, tenemos un acuerdo para cómo cobrar esos impuestos, que por cierto, Carmen, y hay que aclarar, no son impuestos nuevos, es el impuesto sobre la renta, es el IVA, etcétera, nomás están operando a través de vehículos económicos que no existían hasta hace poco tiempo. Pues Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, te agradezco que nos tomes la llamada y si no te importa, sigamos hablando. Estamos en un momento especialmente importante. ¿Cuál sería, para cerrar, tu principal preocupación en este momento si te pidiera un solo tema? Mira, yo creo que un tema que hay que observar con cuidado y hay que irle dando seguimiento es el proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio. Nosotros nos sentimos razonablemente confiados de que en algún momento entre septiembre y octubre pueda ser aprobado. La preocupación que yo tengo en particular sobre este tema es que si esto empezara a retrasar, se empezaría a traslapar con el ciclo político electoral que ya inició en Estados Unidos y eso siempre hace muchísimo más difícil procesar estos asuntos. Ni más ni menos que estamos en eso. Arturo, secretario, gracias que me tomas la llamada y muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias y buenos días al titular de Hacienda y Crédito Público con este panorama donde evidentemente pues hay todo este contexto tanto nacional como internacional y bueno, pues está este anuncio de medidas que empiezan a perfilar a lo contracíclico para enfrentar precisamente el panorama que estamos viviendo en estos momentos.